familia era numerosa, tenías muchos tíos, y gracias a Dios porque también la gracia y su misericordia alcanzó a mi hermano mayor. Mi hermano mayor tenía un problema grande, había estado mucho tiempo en la cárcel por situaciones de la vida, de su juventud, de las malas decisiones, y obviamente ese mismo día también se encontró con Jesucristo. Cuando yo pensaba en mi vida, yo no quería replicar lo que mis hermanos mayores estaban haciendo. Uno estaba preso en Estados Unidos, otro estaba preso en El Salvador, y mi vida se estaba llevando esa misma dirección. Iba para ese camino, ya había estado una noche preso también. Exacto, y eso todos iban para la cárcel. Y eso me daba temor, o sea, el pensar eso, cuál iba a ser mi futuro, cuál iba a ser, obviamente, hasta dónde yo iba a parar. Entonces fue ahí donde yo dije, hasta aquí mi vida va a ser nueva, va a ser diferente. Y hay un pasaje extraordinario que yo quiero compartir con ustedes rápidamente, cuando nos habla el Señor acerca de que fue invitado a cenar por un fariseo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 7 que Jesús fue invitado, Él llegó y Él lo recibió con un beso, lo invitó a comer, pero de repente entró una mujer pecadora. Y esa mujer pecadora entró y desde que llegó abrazó a Jesús y se le tiró a sus pies, empezó a enjuagar sus pies con un perfume de alabastro, y aquel hombre fariseo cuando lo miraba decía, si este fuera profeta, sabría quién está haciendo eso con ella. Era una mujer mala, era una mujer pecadora, posiblemente era una prostituta. Sin embargo, Jesús, al ver lo que él estaba pensando, le dice, entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, le respondió. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista, uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Aquí hay una pregunta poderosa. Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Y luego volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Tú me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¡Wow! Mira, este pasaje para mí de Lucas en el capítulo 7 es extraordinario. Entonces, te lo resumo en esto. El milagro que Dios ha hecho en mi vida fue perdonarme. Cuando yo recibí a Cristo, yo sentí que Él había perdonado todos mis pecados, todo lo malo que yo había hecho, todo lo malo que había dicho, todo lo malo que yo había pensado, ese día Dios me perdonó. Y estaba tan agradecido que yo estaba pensando en qué era lo que yo podía hacer, predicar el Evangelio. Hacer algo por lo que Jesús había hecho y compartir con otros. Fui a mi casa, le dije a mi familia, hoy nací de nuevo, hoy recibí a Jesús, Él ha hecho el milagro más grande de mi vida. Dios había cambiado a aquel hombre duro, aquel hombre enfermo, aquel hombre pecador, aquel hombre que nada le ponía valor, ahora le había entregado su vida a Jesucristo como su Salvador. Qué increíble, porque eso es lo excelente de la palabra, que el único que nos puede juzgar no lo hace, nos dice, yo te perdono y eres bienvenido aquí con nosotros. Entonces ya hablamos un poquito de quién eras antes de conocer a Jesús y qué pasó después de conocer a Jesús. ¿Cuál fueron tus primeros pasos en el ministerio? ¿Cómo llegaste a estudiar teología, a estudiar la palabra del Señor? ¿Y cómo has llegado hasta hoy, hasta aquí? En ese mismo deseo de querer ser un hombre nuevo, diferente y agradecerle a Dios lo que había hecho, inmediatamente dije, yo voy a prepararme para servir mejor. ¿Fue automáticamente? Automáticamente, wow. Por eso dice la Escritura, el que más Dios le perdona, más ama y más agradecido está. Yo tenía tanto agradecimiento, tenía tanto gozo en mi corazón, yo solo pasaba escuchando canto, yo solamente quería hablar con gente que me hablara de Cristo, y de repente encontré a un gran amigo de muchos años, quien se convirtió en mi pastor después, posteriormente, y me dice, te invito a estudiar teología. Y me invitó a estudiar teología, fui con él, me preparé y estuve allí estudiando. Y en los primeros 2 años yo ya me había convertido en un líder de la iglesia. Yo ya estaba predicando, yo estaba proclamando lo que Dios había hecho en mi vida. Wow, es que, bueno, yo no sé si había nacido, la verdad, pero
lo que escucho es que eso fue demasiado rápido, como Dios te escogió, te preparó y te lanzó, y ya estabas con todo ahí predicando el evangelio en las iglesias, y creo que ya ibas a empezar a ser pastor después de terminar los estudios. Antes de terminar mis estudios de teología, cuando estaba estudiando, Dios me llamó al ministerio. Dios me dijo: Milton, ahora quiero que empieces a predicar. Y entonces empecé a ver que todo lo que había aprendido antes en mi trabajo, siempre me gustó ayudar, siempre fui una persona que estaba buscando la manera de aprender algo nuevo, de añadir algunas virtudes a mi vida. A pesar de que era un pecador, yo era un voluntario en la Cruz Roja, era un socorrista clase C. A pesar de que era un hombre malo, yo podía hacer algo diferente con mi vida, servir a los demás. Era un árbitro de básquetbol, trataba la manera de utilizar mi tiempo en cosas productivas para mi vida. Y ese momento fue cuando Dios me llama y voy al seminario, empiezo a prepararme, empiezo a estudiar. Pero antes de graduarme como pastor, ya el Señor nos estaba permitiendo abrir la primera iglesia en lo que ahora se conoce Santa Tecla, una ciudad cosmopolita que, gracias al apoyo, a la motivación de mi pastor en aquel entonces, el doctor Luis Flores, él me apoyó, me motivó, siempre me invitaba a que yo pudiera dar lo mejor. Y fue así como llegué a Santa Tecla con otro hermano, con el hermano Samuel Guardado, que ahora está en la presencia de Dios, y que con él empezamos a plantar esa iglesia, y gracias a Dios plantamos, organizamos esa iglesia, y creció de una manera extraordinaria. En 2 años la organizamos con 51 miembros en plena comunión. Pero mi llamado era a seguir predicando, a seguir proclamando la buena nueva. Nunca tuviste un límite: ya planté una iglesia, ya aquí me quedo. Vos querías salir de El Salvador, querías ir a otro país para seguir predicando la palabra. Lo que yo quería era devolver. Mi acción era darle a otros lo que yo había recibido: el perdón de pecados, la maravillosa gracia, haciendo el milagro de tu vida, cambiando tu familia. Mi vida ya había cambiado. Yo ya cuidaba a mi hija, ya estabas a punto de nacer tú también, y obviamente empezamos a construir un hogar más sólido, y Dios empezaba a bendecirme. Antes de eso yo no tenía casa, ahora ya Dios estaba proveyendo una casita, ahora Dios me estaba bendiciendo, pero yo no dejaba de hacer las cosas que yo sentía que debía hacer. Predicaba, enseñaba, buscaba la manera de bendecir a la familia con el mensaje, y empezaba ya a hacer una labor pastoral sin deseo de ser pastor. Esto es interesante, porque yo nunca quise ser pastor. O sea, si tú me preguntas, ¿y Dios te llamó a ser? No, yo nunca, luché contra eso. Es posible que muchos que estén viendo el programa estén también con ese pensamiento: yo nunca voy a ser pastor. Pero el que llama es Dios, y si Dios te pone el ojo, ya no te le escapas. Definitivamente, yo así le digo a mis estudiantes ahora, que cuando Dios te llama, Él te respalda, y Él siempre va a hacer que tú respondas al llamado. Tarde o temprano, si Dios te ha llamado a servirle, responde con amor, con gratitud, y dile: heme aquí, envíame a mí. Es increíble, estamos en la parte, aún no nos has contado cómo llegaste a ser misionero, porque la iglesia que plantaron tiene mi misma edad, de eso sí ya puedo dar fe, que cuando nació la iglesia, nací yo también en ese mismo año. Pero ¿cómo fue que ahora llegamos a un punto que decimos: voy a dejar a mi familia, voy a dejar a mi trabajo, voy a dejar mis amigos, voy a dejar mi país para ir a otro lugar, un lugar donde yo no conozco, y seguir sirviendo a Dios? ¿Cómo fue esa decisión? El Señor me llamó a ser un pastor, un líder en mi casa, en un mensaje de célula. El Señor usó un excelente predicador, seminarista en aquel entonces, el doctor Jorge Baños. Él predicó un mensaje que recuerdo muy claro en mi vida, Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante, donde dice: todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ese día Dios me comprometió, yo respondí al llamado, y el Señor empezó a prepararme. Cuando yo sentí, ya había aceptado el llamado pastoral, sin graduarme, sin ser graduado del seminario. Pero inmediatamente me gradué, empecé a servir a Dios y empecé a dar testimonio de Dios en mi vida y cómo Dios iba a obrar a través de mí. Y fue así como en el distrito hubo elección de superintendente, me eligieron como superintendente del distrito occidente, y empecé a servir a Dios con gratitud, a pastorear a los pastores, a extender los planes. Plantamos 5 iglesias en 5 años, y Dios nos permitió empezar a hacer cosas extraordinarias, cuidando la pastoral, pero también extendiendo el reino de Dios. Levantamos nuevos pastores y Dios nos bendijo de una manera extraordinaria. Es extraordinario saber cómo Dios te va llevando de peldaño en peldaño. Dios me llamó después de ser superintendente por 5 años. Dios nos llamó a ser misioneros.
Al principio no cabía dentro de mi cabeza porque yo quería hacer un trabajo más perdurable en el distrito, pero de repente me invitaron a ser un misionero. Tu madre, mi esposa, no quería aceptar ese llamado porque era traspasar la cultura, el idioma, dejar todo atrás. Pero cuando recibí la llamada de mi director regional en aquel entonces, me dijo: Milton, me gustaría que fueras parte de mi equipo y te invito a ser un misionero. Yo le dije: bueno, bien, está bien, me gusta la idea, pero te necesito aquí en 2 meses. Y yo, ¿cómo? Fue algo muy difícil porque yo tenía un trabajo, era bivocacional, trabajaba para la industria eléctrica y ahora me estaba diciendo: te necesito en 2 meses. ¿Qué ibas a hacer con el trabajo, la familia, tu ministerio actual, todo? Con todo. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué pasó? Eso es una excelente pregunta porque inmediatamente dije yo, bueno, tomé una computadora, hice mi renuncia y recuerdo que mi renuncia decía: renuncio irrevocablemente a mi trabajo porque Dios me ha llamado a predicar el Evangelio. ¿Qué te llega en el trabajo cuando presentaste esa carta? Cuando llego al trabajo le presento eso a mi jefe y había trabajado por 14 años y él siempre me había dado oportunidades significativas. De hecho, cuando él se iba de vacaciones yo me quedaba al frente del departamento y él me dice: Milton, pero por esto vas a renunciar a este trabajo. Un salario de $1,000, más de $1,000, te estoy hablando de hace más de 15 años. O sea, una buena posición, tenía la oportunidad de seguir creciendo en la compañía, de hecho ya estaba empezando en un ascenso. Sin embargo, me dice: ¿por esto te vas a ir? Y yo le digo: sí, por eso me voy a ir, porque Dios me ha llamado a predicar el Evangelio. Nuevamente, Lucas, el que Dios más le perdona, más ama y más agradecido está. Hablé con mi esposa, hablé con mi familia y le dije: me voy, empecé a vender todo y mi jefe me llamó un día, recuerdo, y me dice: Milton, ven, quiero que vayamos a Recursos Humanos. Fuimos a Recursos Humanos y me dice: estimado hermano, mi estimado Milton, has trabajado por 14 años acá y nunca hemos tenido ningún conflicto contigo. Así que en nombre de la compañía te agradecemos tu tiempo de trabajo y hemos decidido que te vamos a indemnizar por el 150% de tu salario. Wow, qué increíble, qué increíble. Esos son los milagros. Son cosas, porque yo recuerdo que nos habías contado que cuando uno renuncia no les dan eso. Exactamente, en cualquier país, en cualquier empresa, cuando alguien renuncia de manera voluntaria, ellos no tienen, las compañías no tienen la obligación de indemnizarte, pero ellos lo hicieron conmigo. Y no solo el 100%, sino el 100%. El 150%. Wow. Justo me alcanzó para pagar lo que debía de la casa. Terminé de pagar, salí sin mis deudas y Dios fue bueno porque nos trajo a un país tan cerca, Guatemala, y vivimos aquí ya hace más de 15 años. Y gloria a Dios porque una de las cosas maravillosas es que Dios me fue preparando. Por eso cada cosa empieza con algo pequeño y significativo, pero de la manera en que tú sos fiel a Dios, de la manera en que tú respondes al llamado, de la manera en la que tú das tu vida al servicio, Dios te va dando más y más y más. Y por eso Dios nos trajo a Guatemala. Empecé como coordinador de área de JNI y luego de la película Jesús. Y con los años, al seguir trabajando con la misma pasión, porque desde que yo conocí a Cristo no he bajado ni el hecho de predicar con la misma pasión, enseñar, porque quiero que más personas conozcan a Cristo. Y es así como ahora Dios me permite ser el coordinador regional de evangelismo y la película Jesús, y es algo que me encanta hacer. Tenemos 218 plantadores con los cuales estamos plantando cerca de más de 120 iglesias cada año, donde las organizamos en las montañas, en la ciudad, en todos los lugares. Seguimos motivando a un equipo de 218 hombres y mujeres que van por las montañas, por las sierras, por las ciudades, las comunidades, predicando el evangelio. Y eso es lo que animamos desde acá. Y invito a todos los jóvenes también para que se involucren al ministerio pastoral, para que se involucren a cumplir con la misión de Dios. Dios tiene tantas cosas para ti que es increíble ver los milagros que Dios puede hacer. Dios no tiene solamente el poder para sanar cáncer. A mi hermana también Dios la sanó de cáncer. Y Dios tiene el milagro también para transformar tu vida, así como me cambió a mí ese camino que iba directo al infierno, a la condenación eterna. Dios me lo cambió y ahora puedo estar predicando y proclamando las buenas nuevas de salvación. Sí, creo que ha sido un tiempo increíble. Como desde que empezaste nunca paraste, hasta el día de hoy no has parado de servir a Dios. ¿Y qué es lo que te motiva? ¿Qué es eso tan significativo para decir yo voy a seguir sirviendo a Dios hasta el último día de mi vida? Una
muy buena pregunta. Lo que me motiva es el amor de Jesús. Lo que me motiva es la oración que Jesús hizo. Orar para que Dios mande obreros a su mies. El campo está listo. Ya la cosecha está lista para ser levantada. ¿Y quiénes son los que vamos a ir? Nosotros, tú y yo. Y tú son los que vamos a llevar para predicar el Evangelio. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Por eso es que Dios está llamando a diario. Y si tú estás mirando este programa, el mejor milagro que Dios puede hacer en tu vida es la transformación, es cambiar tu corazón, es cambiar tu manera de ser, es cambiar tu pensamiento, de gobernarte tú mismo, a dejar que Dios gobierne tu vida y permitas que pueda hacer una obra maravillosa de ganar más personas para Cristo. Todos los días, todas las mañanas le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de ser su siervo, de servirle, de renunciar a mí mismo para poder servir a los demás. Eso ya tiene 28 años de suceder y sigo haciéndolo con la misma pasión. Aún le amo más ahora porque sé que cada día espero muy de cerca el encuentro con Él. Esa respuesta es increíble porque la nueva generación no siente ese llamado, tal vez no lo acepta o no sabe cómo aceptar el llamado de servirle a Dios completamente, de dejar las amistades malas, de dejar las cosas malas y decir yo voy a servirle a Dios completamente. Para terminar, quiero que le digas a esa generación cómo podemos alcanzar ese ministerio que Dios tiene preparado para nosotros. El llamado es único y cada uno responde a ese llamado. La nueva generación es una generación extraordinaria que está muy inclinada hacia las causas. El problema es que no saben cómo responder. El problema es que no saben cómo servir a Dios. Puedes hacerlo de diferentes maneras, como voluntario, buscando una manera de ser siervo, de servir a los demás a través de los diferentes ministerios. Si quieres servir al Señor, te invitamos a que vengas a Evangelismo y la película Jesús, a que seas un plantador, a que puedas proclamar la palabra de Dios con diferentes métodos, con diferentes estrategias posmodernas, relevantes y novedosas. Queremos invitarte para que sirvas a los jóvenes, a una nueva generación. Como bien decía Milton, una nueva generación que lo que quiere es servir a Dios, glorificar su nombre, pero muchas veces necesitan ayuda, que hayan mentores que puedan invertir su vida para poder acompañarlos, para poder equiparlos, para poder empoderarlos para el ministerio. Acércate a los coordinadores de evangelismo, acércate a tu pastor, acércate a los líderes que tienes cerca y dile, me encantaría servir a Dios, me encantaría que mi vida fuera significativa, me gustaría devolver a Dios en un gesto de agradecimiento el perdón de pecados que Él ha hecho en mi vida. Yo doy gracias a Dios porque una de las cosas que me da más satisfacción en mi vida es verlos a ustedes, a ti, mi hijo, que estás trabajando como un comunicador, expresando y llevando a otros al camino de Dios. Mi esperanza es que todos podamos servir a Dios y que tú puedas responder a ese llamado maravilloso que Dios te está haciendo. Exacto, increíble, un momento increíble. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Que compártelo con las personas que aún no tienen a Jesús. Puedes comunicarte con nosotros. Si quieres compartir tu testimonio, aquí hay espacio para que tú lo hagas y te agradecemos por haber compartido con nosotros. Que Dios te bendiga.